Hola, Moni, David, Javier, Pedro, Ignacio. Bueno, esto es un poco extraño y os veis que os estoy riendo ya ahora, pero os quería hacer una presentación de PowerPoint porque creo que es interesante, aunque estéis a diferentes edades, que tengáis una visión bastante general. De hecho, estoy aprovechando este parón de la crisis del coronavirus para que, bueno, meditemos un poco sobre la situación en que está la vida, cómo se va a afrontar el futuro, etcétera. Bueno, esto creo que ya os lo comenté algunas veces. A mí siempre el hecho de estar separados, el hecho muchas veces de no estar tan directamente en contacto con vosotros, muchas cosas hace no es fácil muchas veces replantearse cuál es el tipo de educación que vuestras madres y yo os hemos dado. Y muchas veces eso me parece como que quedará un poco como descuidado o no tuviéramos una idea muy clara de lo que debíamos de hacer o no debíamos de hacer. Entonces a mí se me ocurrió esta presentación un poco extraño que os lo haga en PowerPoint, pero os voy a explicar por qué es. Es porque desde hace muchos años doy clase de marketing en la universidad. ¿Y por qué doy clase de marketing en la universidad? Porque a mí me gustaría que al inicio de mi profesión, los primeros años de mi profesión, me hubieran explicado lo que yo trato de explicar ahora a los alumnos sobre cómo manejarse la profesión más allá de lo que es las simples técnicas, las tecnologías un caso concreto de diagnóstico o plan de tratamiento. Es decir, cómo te tienes que manejar vitalmente en la profesión. Y entonces por eso, bueno, pues se me ocurrió esto. Esta es la primera cuestión. La segunda, que no se enfade vuestro tío Juan, la segunda fue hace unos años, estábamos en casa de la abuela a la hora de comer, estaba José, mis hermanos, estábamos todos, y no sé cómo la abuela nos preguntó si rezábamos nosotros. Entonces, pues yo le dije, mamá, pues no mucho, en fin, ya sabéis cómo son estas cosas y tal, pero yo pienso mucho. Y me acuerdo que Juan me dijo, pero ¿tú en qué piensas, hombre? Y dije, Juan, pues oye, no rezo, sinceramente, pero sí medito sobre lo que es la vida, o lo que podemos hacer en la vida, o dejamos de hacer. Pero qué tontería es ese, hombre, claro, Juan, yo creo que todo el mundo tiene que estar preocupándose y estar pendiente de qué sentido tiene su vida o qué sentido darle a su vida, porque hay algo en lugar de nada, qué sentido tiene el mundo porque estamos aquí. Bueno, la verdad que me quedé un poco perplejo porque ya sabéis que tiene una capacidad intelectual muy alta, es profesor de universidad, en fin. Pero lo que me quedé absolutamente impresionado es que cuando empecé a preguntar a toda la gente con la que más o menos diariamente me relacionaba, y estoy hablando de gente normalmente de un nivel cultural alto, me di cuenta de que la gente no se preocupaba nada de esto. Es decir, que en todo caso cumplían más o menos con la religión, pero realmente no tenían ningún compromiso sobre el sentido de la vida o preocuparse de algo. Entonces, por esto se me ocurrió hacer este vídeo. La verdad es que me lo pasé muy bien. Quiero, es más, lo voy a convertir, creo que voy a acabar convirtiéndolo en una especie de mini curso, no para vosotros, sino incluso para compañeros de mi edad. Y bueno, a ver si os gusta. Procuraré no ser muy coñazo, pero creo que, bueno, me lo estoy pasando muy bien y entonces espero que os guste. Bueno, verdaderamente hoy con las redes sociales, pues rápidamente, estamos ahora en la época horrible del coronavirus, y bueno, pues la gente lo que se dedica a hacer es mandar frases bonitas, en fin, frases ya muy precocinadas que te la puedes encontrar en internet, y siempre que hay un cumpleaños o alguien tiene un problema, pues entonces se usan frases que cada día son precisamente por su uso o por su mal uso, por su uso excesivo, realmente empiezan a ser como frases muy manidas, y entonces pues dice frasesbonitas.com, no me arrepiento de las cosas que he hecho, me arrepiento de las cosas que no hice cuando tuve oportunidad. Anónimo, pues ala, ahí se quedó. En todo mal que trate de destruirme, yo me ofrezco y que si caigo nunca me quedo vencida. En fin. Bueno, en fin, este tipo de cosas que creo que ahora incluso están frivolizando aún más todas estas ideas. Los americanos, que son muy prácticos, dicen, bueno, al final, ¿tú qué hiciste en tu vida? Bueno, mira, al final lo que eres en tu vida es lo que dicen tus amigos camino del funeral. Es decir, coño, ¿sabéis que se murió David Suárez? Coño, se murió de un infarto el tío, coño, no me digas así. Pues
desde ese día, en el momento que empiezan a opinar sobre ti, eso es lo que dicen los americanos. Incluso los americanos son muy simpáticos y prácticos y dicen que la felicidad depende de lo que gana tu cuñado en la comida familiar del domingo y de lo que presume. Pero bueno, son cosas simpáticas que no dejan de tener su miga. Bueno, yo estudié una época nací en el año 1960 y bueno, pues estudié una época en que todo era sota, caballo y rey. Es decir, ibas al colegio, en este caso estudié en un colegio religioso del que estoy muy contento y satisfecho, La Salle. Recuerdo como una de las anécdotas de mi infancia era recordar al cardenal Quiroga Palacios, que tenía trato directo con el Papa como una auténtica eminencia, incluso muy por delante de Franco, perdón, aunque veis ahí a Franco, que yo lo vi cuando era muy pequeño, me acuerdo perfectamente ir con la abuela, que era una devota franquista, a verlo bajo palio en la Catedral de Santiago y podéis ver ahí con Quiroga detrás. Bajo palio, vosotros esto suena a chino, mandarín, era lo siguiente, bajo palio solo iba la custodia de la hostia, de la hostia divina del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el palio se llevaba como una especie de protección, una protección áurica, una protección especial y muy carismática a ese. Entonces, que fuera Franco y doña Carmen Polo de Franco, pues no le resultaba de ser una cosa curiosa, resultado de una cosa que os voy a contar ahora, de la guerra civil y lo que se llamó el nacional. Mi abuela Conchita era una persona excepcional, como todos los Núñez, y lo que me llevaba, pues un día sí, otro también, cuando podía, al Pórtico de la Gloria, y en la parte de atrás del Pórtico de la Gloria tenéis el Santo dos Croques, no es más que el maestro Mateo arrodillado como pidiendo perdón por atreverse a hacer el Pórtico de la Gloria. Entonces me llevaba ahí y ahí le veis que la frente la tiene como más oscura y es porque ahí todos los compostelanos nos pegaban unos cuantos cabezazos para que tuviéramos más inteligencia. Y eso es lo que hacía mi abuela porque es una de las cosas con las que estaba obsesionada, que fuéramos los más listos y los más guapos. Yo recuerdo cosas, por ejemplo, que está la visita de Eva Perón, que fue una famosa política, mujer de Perón, que fundaron el peronismo en Argentina. Eva Perón, bueno, vosotros la conoceréis por la obra de Evita. Bueno, estuvo en Santiago de Compostela en los años 50, creo que en 1956, y plantó el árbol que veis ahí. Yo recuerdo perfectamente eso, de las aventuras que me contaba siempre la abuela, porque ella lo vio, porque estuvo alojada en el Hotel Compostela, no en el hostal, en el Hotel Compostela, y ella recuerda perfectamente haberla visto, porque ellos vivían en Concepción Arenal, donde vivís vosotros ahora, en la misma, y ahí tenéis el árbol donde estaba el árbol que tenéis ahí al lado, que es el árbol que plantó Evita y que aún hoy está en la Alameda, en el Paseo Central, donde está la zona de las rosas. Pues allí me llevaba la abuela también. Y otro de los recuerdos que tengo de la abuela es que me obligaba a leer siendo muy pequeño. Recuerdo haberlo leído Don Quijote de la Mancha o Corazón siendo muy pequeño, tendría, pues estoy hablando de 6 años, 7, 8, y también con esa edad iba con ella a pasar una temporada de zarzuela en La Coruña. Es decir, que la verdad es que yo, gracias a mi abuela, también a mis padres, lógicamente, pero gracias a mi abuela, pues tuve un inicio cultural, digamos, de muy joven. En La Salle, pues bueno, pues tenemos una pandilla que la tenéis ahí, teníamos era un colegio solamente de chicos, no era un colegio mixto. Y bueno, fundamos un club que era fundó Manolo Carrera, que lo veis ahí, el hermano de La Salle, y con Genaro Cebrián, Genaro desgraciadamente ya falleció, pues fundaron el Club Polaris y así mantuvimos una amistad muy grande hasta la actualidad. Es decir, ahora que tengo 59 años, casi vamos a tener todos de nuestra quinta 60, 61 años, pues los que veis ahí prácticamente en esa fila, todos seguimos siendo amigos. Es una cosa de las buenas cosas que tiene vivir en una ciudad pequeña. Y lo mismo, pues con los compañeros de profesión. Siempre hemos tenido muy bien. Por tanto, tengo una niñez y una vida estándar hasta que llegó a vida más o menos adulta. Bueno, la persona que más influyó en mi vida
sin ninguna duda, fue mi padre. Para mí no solamente fue un ejemplo a seguir, sino que para mí era mi madre, lógicamente, como todas las madres, con todo el cariño que se le tiene a una madre. Pero mi padre era una especie de ídolo y todo era un poco, yo seguí sus pasos y los hermanos seguimos sus pasos, pues indudablemente por el tipo de personalidad que tenía. Era una persona reconocida a nivel social, fue rector de la universidad, como ya lo sabéis, y yo viví una época en la universidad muy convulsa. No era la transición entre lo que fuera la época de la Casa de la Troya, de la gente que iba a tomar los vinos, y un poco la idea de la antigua universidad, que tipo la Tuna y todo ese tipo de cosas, las Marías que estaban por el Franco, las recuerdo perfectamente, pero básicamente de esa época la recuerdo más con el tema de ya el cambio a la modernidad. Recuerdo al principio, pues todo el mundo era, yo no fui de izquierdas, pero todo el mundo era de izquierdas, el 100% de todo el mundo era de izquierdas, porque estaba de moda en aquel momento. Recuerdo el tema de Víctor Jara, el asesinato de Víctor Jara por parte de Pinochet y los golpistas de Chile. Recuerdo muchas cosas, aunque yo siempre más fui culturalmente de izquierdas, pero no estuve muchas veces de acuerdo, y en la economía mucho menos. Hasta que llegó el tema de la ETA, el abuelo, sabéis que tuvo un atentado, bueno, un atentado, le quemaron el coche, posiblemente el grapo, alguien, no se supo muy bien. Hubo también revueltas estudiantiles y bueno, pues a mí me acabó de decantar eso por evidentemente no ser izquierdas. Es decir, que podríamos decir que yo fui un niño estándar, pues con mi primera comunión, fui creyente mucho y practicante muchos años, hice el servicio militar, fui de los últimos españoles, creo que hizo el servicio militar, y desde luego de los últimos que hizo el servicio militar voluntario, que me chupé casi 2 años de mili. Y bueno, y ahí me veis con la cara de chapón que tenía al licenciarme de medicina. O sea, mi formación fue sota, caballo y rey. Por tanto, mis padres me dieron una educación similar a la de sus padres, similar a la de sus padres, similar a la de sus padres. Es decir, más o menos era una educación bastante continuista. Después, bueno, todos los avatares que hubo, al final, pues estoy encantado de teneros los 5 hijos. Y mientras fuisteis niños, pues todo fue fenomenal. Bueno, más allá de los problemas que tuvimos de cosas de divorcios, esas historias, pero en general sabéis que habéis tenido todos una niñez muy feliz, no os ha faltado de nada, tuvisteis cariño a raudales de todo. Y bueno, y tampoco nos planteamos gran cosa ni con Mónica ni con Gloria de cómo iba a ser la educación vuestra. Hicimos pues la educación tradicional. Pues ahí os veis el día de Ramos, que ya sabéis que es el día, digamos, de mayor gloria de el cristianismo, uno de los días más señalados, justo con Pascua de Resurrección. Ahí Moni haciendo la comunión. Y bueno, hasta que de repente, pues las cosas, lógicamente, la sociedad ha cambiado una barbaridad, pero también vosotros habéis cambiado una barbaridad. Bueno, David, como ya sabéis, como es para vosotros, no tengo nada que explicar, pero bueno, ya me entendéis lo que os quiero decir con los conciertos del Laviciño, con las y con la absenta del otro. Pues, es decir, ¿qué sensación tenemos los padres de hoy? Pues yo creo que los padres de hoy, que tenemos hijos pequeños o creciendo, tenemos un poco la sensación de que estábamos jugando al fútbol en la primera parte con las reglas del fútbol y de repente, ¡raca!, nos cambian las reglas del fútbol y ahora tenemos que jugar la segunda parte del partido con las reglas del baloncesto. Esto es un poco la sensación que tenemos. Es decir, y yo os lo digo con toda la sinceridad, porque son las cosas que pienso por la noche y que no os cuento, pero se lo digo sobre todo pero pensar, por ejemplo, que yo en otras circunstancias, o pensando como yo éticamente muchas veces tendría que pensar, tendría que coger con David y tener unos conflictos terribles por su tipo de humor, por su filosofía del humor que utiliza, por cómo se mete muchas veces con cosas que a mí no me gusta que se meta, como la iglesia, ya hablaremos de eso después. En fin, ese tipo de cosas que ya sabéis cómo es. Y bueno, ¿y qué hubiera ganado? Este es el problema. Por eso os digo que se cambiaron las reglas del juego. Pues en vez de ganar, aprecia y decir, oye, qué bien papá que me estás educando así, pues ahora mismo posiblemente no nos hablaríamos. Esto es la auténtica realidad. En fin, por esto quiero también compartir con vosotros para que entendáis cuál es el papel hoy de un padre, que es mucho más complicado que hace tiempo, y que el criterio de autoridad, que era el criterio que se utilizaba, igual que las relaciones
de la iglesia y otro tipo de relaciones, y la universidad, evidentemente, pues hoy eso. Por tanto, bueno, podríamos pensar que hemos hecho un desastre al no estar tan coordinados, aunque vuestras madres son fuera de serie, y podríamos decir que hicimos un poco de tal, pero no, al final pues salisteis 5 tipos espectaculares, y bueno, y yo lo único que os quiero es ir preparándoos para el futuro, y creo que como desgraciadamente, ojalá me confunda, ojalá me confunda, ojalá me confunda, pero van a venir momentos duros y van a haber conflictivos. Quiero que tengáis criterios más o menos en la vida. Y entonces, ¿cómo se me ocurrió esto? Pues claro, no os voy a hablar ahora de otra religión o de otro tipo de religión o más. No, vamos a hablar un poco de cómo yo veo la vida, como si tuviera que daros una clase, algo así como de marketing para la vida. Pero antes de marketing para la vida, de esos libros que hay de consumo basura, que es de automejora, o de mejora, vamos a hacerlo desde la profundidad un poco de la universidad. No os asustéis, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ha venido el coronavirus. Es decir, ha venido el coronavirus para cambiarnos nuestra mentalidad. En mi opinión, nada volverá a ser como era, porque la sociedad que hemos creado nos empieza a enseñar los dientes. Aquí ya os hablaré después, cuando hablé de una anécdota de Heidegger, la diferencia que existe entre que yo crea lo que hay que hacer y que yo lo haga. La verdad que soy un poco así. Pero, en fin, quiere decir que me gusta mucho vivir bien, pero reconozco que el vivir bien muchas veces hace que creas una sociedad o ayudes a crear o mantener una sociedad que no es ya no solamente justa o injusta, sino que no es adecuada para el desarrollo de un tipo de felicidad que veremos después, que es la eudaimonia de Aristóteles o felicidad de tipo permanente. Por eso os hablaré al final de todo, son bastantes entregas porque me enrollé como una persiana, pero creo que es interesante. Os hablaré casi al final de todo de Heidegger, de un libro Ser y Tiempo, y de un concepto que se llama Dasein, que es un concepto alemán que significaría algo así como estar yo aquí, es decir, volver a tu esencia, a tu propio ser, a cómo, quién eres tú cuando te levantas por la mañana y reflexionas sobre ti mismo. En fin, por tanto, no os preocupéis que falta ir a Viciño, pero venceremos al coronavirus. Bueno, esto pongo alguna broma ahí, como el viaje que nos hizo pasar Mónica. Mónica, no tenemos qué es, cuando fuimos a Ponferrada, aunque la pasamos muy bien, y a las. Por tanto, estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en que ojalá me confunda, pero va a haber una crisis económica, va a haber una crisis existencial y va a haber una crisis social. ¿Qué es una crisis existencial? Es que cuando la situación económica o tu situación no se circunscribe o no acompaña a tus objetivos de felicidad en cuanto a consumo, viajes, pasarlo bien y te quedas contigo mismo, esto genere un problema importante. Y por eso es importante, es decir, a su vez, que tengáis en cuenta eso. Bueno, en fin, aquí esto, algún chistillo para que os divirtáis y para que nos riáis un poco, porque para que no se os haga esto pesado. Pero también os digo una cosa, podéis cortar y poder seguir. Bien, como todos sabéis, yo tengo una anécdota de mi padre era muy inteligente, entonces, mi padre, me acuerdo mucho de él, de esta anécdota, ¿no? Siempre me acuerdo de mi padre todos los días, pero me acuerdo mucho de esta anécdota que fui a un día a la clínica, yo tenía un profesor de historia, yo no, en el bachillerato no me gustaban mucho las matemáticas ni la física, lo odiaba, ahora me encantan, pero en aquella época, pues yo no sé si eran los profesores, pero bueno, no me gusta echar la culpa a nadie, sería yo que era muy malo. La cosa es que el profesor de historia me encantó. Entonces, el profesor de historia del arte, perdón, de historia y de historia del arte. Entonces, cuando llegué a historia del arte, ya me di cuenta que aquello era lo mío. Entonces, llegué allí todo ilusionado. A la hora de comer y dije, papá, yo lo siento con lo de ser médico y dentista y tal,
pero papá, me encanta la historia del arte. Dice, sí, sí, hijo mío, muy bien. Por la mañana historia del arte y por la tarde haces empastes. Bueno, en el fondo creo que el que tuvo razón fue él, ¿eh? Porque hoy tengo la suerte de poder dedicarme a las dos cosas y bueno, desde hace mucho tiempo me gusta mucho la filosofía. Tuve la suerte de no estudiar filosofía, porque yo tuve el cambio del bachillerato al EGB y en ese cambio de bachillerato al EGB en La Salle no sé qué problema hubo, la cosa es que no tuvimos historia de la filosofía. Tuvimos algo de lógica, me acuerdo, asociado al latín, pero filosofía no tuvimos. Por tanto, bueno, es un tema que puedes vivir perfectamente sin saber nada de filosofía, sin saber nada de quiénes son los filósofos, sin saber nada de Kant, de Aristóteles, de qué más da, de Platón, no saber eso. Eso es lo que yo creía, claro, evidentemente. Después, muchos años después, durante primero, desde los 3 primeros años de carrera, además de hacer la mili, pues los fines de semana que tenía libres, lo siento por mi primera mujer, por Gloria, por tu madre David, pero es verdad, pues yo muchas veces me iba con el doctor Carro, con un profesor catedrático de griego, que era primo de mamá, y también me iba con el famoso Monteagudo, un arqueólogo experto en hachas de talón, que son unas hachas, bueno, celtas y romanas iniciales. Nos íbamos los fines de semana, muchas veces los llevaba a ver Castros, el Museo de Braga, el Museo de Pontevedra, etcétera. Profesionalmente iban ellos y yo los acompañaba. Entonces tenían unos tipos de conversación que es el tipo de conversación pues que no oyes normalmente en la gente, porque tienen unos tipos de conversación pues de muy alto nivel y muy relacionados todos con historia, especialmente este de Galicia. En los inicios del galleguismo, digamos que eran los tópicos más utilizados, los que más hablaba, y también se hablaba mucho de filosofía griega, de los clásicos. Entonces llegó un momento que el tercero o cuarto de medicina me dijo que era un burro, que no sabía nada de nada, que no sabía ni quién era Platón, ni sabía quién era Sócrates, ni Platón, ni nada. Y entonces pues empecé a estudiar filosofía, por mi cuenta, claro. Y poco a poco pues me fui enganchando. Y bueno, pues hoy realmente, como podéis ver ahí en ese discurso, siempre veo la vida desde el punto de vista de la filosofía, porque creo que es un punto de vista muy especial. De hecho, tuve la suerte y el honor, este es uno de los artículos más orgullosos que me suelen y de escribir en mi vida, y escribí muchos, pero porque es un artículo que no es de dentista, es un artículo del homenaje a Mario Bunge, que es el gran filósofo de la ciencia, es un argentino que vivía, porque murió ahora con 100 años, murió en Canadá, y tuve la suerte de conocer, de llevar en mi barquito, y bueno, pues la verdad es que Mario Bunge yo lo he seguido mucho, gracias a Abelino Muleiro, un catedrático de filosofía de Vigo, que es el fundador y el que lleva el Instituto de Estudios Carrallinenses. Y bueno, pues la verdad que fue un honor y cada vez estoy más convencido del valor de la filosofía, como os comenté. Bueno, para poner en valor, para poner el punto sobre las is, pues empezamos. El primero, que cumpláis los mandamientos. Es verdad que en los mandamientos de la ley de Dios hay dos. Uno que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Este ya es más condicionado a si se cree en Dios o no se cree, pero hay otro que es tratarás a los demás como te gustaría que te trataran a ti, que ese no tiene ningún tipo de discusión. Siempre es la típica dialéctica entre la ética y la religión, o la religión o la ética sin religión, o si puede haber religión sin ética. Bien, como digo yo, lo que decía Jesucristo, que es muy de alabar, lo de la otra mejilla, esto ya es para campeones del mundo. Me gustaría tener un hijo santo, pero lo completo. Es decir, que desde el punto de vista práctico yo recomendaría para vuestra felicidad y para que los demás favorezcan que tengáis una vida feliz, que también hay que contar con eso, lo primero, sea agradecido. Lo segundo, amuebla bien tu mente. Lo tercero, como dice Pepe Barreiro, el padre de Cristina, el ortodoncista, piensa bonito porque es muy importante. Sé proactivo, sé feliz con tu trabajo, sacúdete de la mediocridad, no tengas miedo al fracaso, aprovecha los sinergismos y no temas a la muerte. Digamos que estos son los consejos como padre que os doy a vosotros 5. Bien, antes de empezar con la parte gruesa del asunto, bien, con primero deciros una anécdota que me gustó. Este que veis aquí
es uno de mis o mi filósofo, o uno de mis filósofos preferidos. Aunque curiosamente Mario Bunge, que lo visteis antes, es también uno de mis filósofos preferidos, más incluso por afinidad porque por los temas que trata, se dedica más a la filosofía de la ciencia y concretamente a la filosofía de la medicina, y es una persona afable, en fin, tiene toda una serie de virtudes. Digo, tenía Mario Bunge porque ya murió, como os dije, con 100 años, pero este que veis aquí pues es diferente. Este es Martin Heidegger. Y hay una historia y Martin Heidegger a mí me parecía que era un poco como una especie de farsante o cuentista. Veréis que no, que realmente Martin Heidegger, la filosofía de Martin Heidegger es algo espectacular, sobre todo a la luz de los progresos que hoy está experimentando la neurología y sobre todo la neurociencia en relación a los conceptos de conciencia o de autoconciencia. Bueno, no os voy a hablar de esto porque tenéis una edad que no es para esto. Pero bueno, después hablaremos un poco, no voy a ser rollo. Lo que os quiero contar es que Martin Heidegger tenía varias polémicas. Aparte de tener amantes, eso no es que sea una cosa del otro mundo, pero bueno, era un tío extraño, vivía en la segunda fase de su vida en una especie de casa aislada en el monte donde escribió Ser y Tiempo, uno de su gran obra culmen, y también fue rector de la universidad en tiempos de los nazis. Incluso se dice, aunque está muy discutido, si apoyó abierta o no a mente a los nazis. Aunque esto habría que matizarlo porque ¿quién no apoyaba a los nazis en la Alemania de finales de los años 30? Esto sería un tema, o más concretamente, ¿quién no seguía a Hitler en la Alemania de los finales de los 30 con la situación que había? En fin, la cosa es que lo que quiero deciros es que un día alguien le interpeló en una conferencia y le dijo, pero usted cómo habla de ética, usted cómo habla de ética si usted está ligado con los nazis, si ha tenido amantes, ha tenido no sé cuánto y no sé cuánto. Y entonces él dice, ¿ve usted que aquel cartel? Pues yo soy como aquel cartel. Pone por dónde hay que ir a Berlín, pero yo a lo mejor no voy por ahí a Berlín. Bueno, esto lo que os quiero decir yo es que no os asustéis muchas veces porque vais a ver cosas a lo mejor que no coincidan con mi estilo de vida o mi forma de ser. Simplemente lo que os quiero decir como padres es lo que yo considero que debiera de ser lo. Bien, pues lo digo por eso, porque pues la otra parte de mi vida, pues mejor eso, la otra parte de mi vida y la otra parte de cómo es nuestra familia, mejor eso lo dejamos para otra presentación, pero ya cobrando. Es decir, que nos hagan una serie en Netflix o que nos hagan una telenovela. Bien, básicamente lo que buscamos es explicaros es los objetivos de la vida, el sentido de la vida y el camino vital. Bueno, lo he planteado como. Bueno, podría haber hecho un libro de estos de autoayuda que venden en los supermercados para las señoras que por la mañana van a la compra y tienen el día libre o que andan por ahí, o para gente que realmente no tiene una gran capacidad de crítica mental y que le dan las cosas digeridas. Entonces, pues podría haber hecho algo así, pero no. Lo que vamos a hacer es hablar primero objetivamente de los grandes pensamientos que a lo largo de la historia, pero no los voy no os asustéis, no los voy a poner uno tras otro, menudo coñazo, como si fuera historia de la filosofía. Tranquilos. Vamos a irlo aplicando y vamos a ir entendiendo, creo, por cada cosa. Bien, cuando nosotros queremos saber qué voy a hacer con mi vida, qué sentido tiene mi vida, podemos escoger tres grandes soluciones o respuestas, porque según donde busques donde hagas la pregunta, donde vayas a hacer la pregunta, evidentemente te van a dar una respuesta. En el campo de la ontología, yo utilizo mucho este símil para otras cosas que no vienen al caso, pero quiero deciros que no es lo mismo que tú vayas a la Catedral de Santiago, a un confesionario, a preguntarle, oiga, ¿cuál es el sentido de mi vida?, a que vayas a una facultad de filosofía, o que simplemente le preguntes a una persona que tenga por religión la ciencia, que también los hay, y entonces le hables sobre esto. Es decir, que el campo de la filosofía, de los grandes filósofos y pensadores, el campo de las religiones, y abajo tenéis el campo de la técnica, bueno, pues estos tres campos son muy significativos. ¿Qué es lo que nos hace, para qué sirve la filosofía?
Bueno, yo siempre digo que la filosofía lo malo que tiene es que no vas a conseguir ninguna respuesta. Lo único que te da la filosofía es cómo formular bien las preguntas. Esto sé que a vosotros os suena un poco raro, pero es importante entenderlo. Es decir, ¿qué es lo que le tengo que preguntar a la filosofía? No le puedo preguntar a la filosofía directamente, dígame el sentido de la vida, porque no es así. Pero te ayuda a pensar y a meditar de una manera muy clara. La religión siempre ha sido la sustituta de la filosofía. Yo nunca entendía por qué los filósofos siempre estaban tan en contra de la religión machaconamente. Y decía, bueno, pues que religión, ¿por qué no puede ser religioso y a la vez tener una filosofía de vida? Bueno, pues este es un problema. Este es un problema porque tienen espacios superpuestos y en los espacios superpuestos casi tienes que escoger entre una cosa y otra. También es verdad que hay que diferenciar entre religiosidad o sentido espiritual que tiene todo el mundo con el sentimiento de religión organizada, que eso también os lo comentaré después. Y por último tenemos la ciencia que tiene otro ámbito diferente al de la religión y al de la filosofía, pero que hoy también se está convirtiendo para muchos en una auténtica religión. Y también quiero que esto no caigáis en ello el día de mañana, aunque sí muchos de vosotros, Mónica por lo menos, y si Pedro quiere, os vais a dedicar a cosas, a manejaros con la ciencia. Es decir, que no podemos sustituir lo que la gente critica como religión por una especie de nueva religión, pero basada en la ciencia, porque son ámbitos diferentes. Bien, esto que veis aquí es muy interesante. Esto que veis aquí es una prueba que se llama resonancia magnética funcional. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo vais, porque lo vais a ver en algunas cosas. Bien, esto es que tú estás viendo el cerebro de un paciente y en ese cerebro del paciente, bien porque has utilizado unos marcadores, no sé, eso que os lo explique Mónica, o bien por incluso sabiendo el consumo de glucosa o de sustancias alrededor de las neuronas, porque no puedes ver la actividad neuronal directamente, sí puedes deducir dónde y en qué extensión se están activando las neuronas. Lo que veis ahí es una foto, yo supongo que será real porque la saqué de internet, no os lo puedo jurar, pero creo que lo saqué porque es real, es la resonancia magnética funcional de una madre besando a su hijo. ¿Y qué aparece ahí? Pues que cuando la madre está besando a su hijo, aparecen activaciones de las zonas del placer o determinadas zonas, tanto lógicamente en el cerebro de la madre como en el cerebro del hijo. Es decir, la ciencia lo que nos va a decir es de qué está compuesto el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo pensamos, cuando se tiene una enfermedad, un tumor, una patología, cómo se estropea, cómo este cerebro lo podemos arreglar, cómo lo podemos arreglar, si lo podemos arreglar con cirugía, con medicación, si lo tenemos que hacer con láser, con estereotaxia, en fin. E incluso, que aquí ya empezaríamos con un problema filosófico, cómo se podría hacer un cerebro artificial. O en el futuro que habrá, pues no creo que, vosotros no sé si lo veréis, pero vuestros nietos o vuestros hijos sí lo verán, que será ya la interrelación entre las máquinas y el cerebro. Es decir, que tendremos algún sistema para parte de la memoria tenerlo en nuestro exoesqueleto, si queréis llamarlo así, o en otro lugar, o al revés, tener algún tipo de implante con un chip donde podamos tener. Eso yo creo que 200 años lo vamos a tener. Este es el campo de la ciencia. Lo que la ciencia no nos dice es por qué pensamos. Lo que la ciencia no nos explica la reacción a lo bello, igual que la reacción a ver una rosa roja. Después hablaremos de eso, de los qualia. Pero realmente lo que no nos dice el cerebro es por qué el cerebro le gusta lo bonito, lo bello, por qué nos gusta tanto ver una puesta de sol, por qué nos gusta besar a nuestros hijos, por qué a mí me encanta veros, por qué a mamá le gusta besaros. Pues todo eso es lo que nos explica el cerebro. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay una frase que es una frase muy famosa de Descartes que dice cogito ergo sum, es decir,
pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir eso? Pienso, luego existo. Pues significa que el pensamiento es el elemento fundamental del ser nosotras como personas. Pero más que eso, incluso porque tenemos la capacidad de conocer que estamos pensando. No os voy a meter en mucha filosofía de este estilo porque si no cerráis ya el ordenador. Pero lo que quiero decir es que estamos tan habituados a estar pensando y ver la capacidad que tenemos de pensar que no le damos importancia, pero tiene mucha, mucha importancia. Tampoco nos va a decir la ciencia por qué hay algo en lugar de nada. Es decir, sí nos puede decir que hay billones de planetas, de galaxias, que incluso que es infinito, incluso que hay un multiverso, es decir, muchísimos universos, pero lo que no nos dice es por qué hay algo en lugar de nada. O por qué pensamos. Y por tanto, una cosa de las curiosas es que para poder contestar a las preguntas anteriores de la madre y de la que visteis, pues está claro dónde tenemos que ir, pues a la Facultad de Medicina, al hospital, a los centros de investigación, en este caso que estoy viendo desde aquí, de la Universidad de Santiago, a hablar con matemáticos, a hablar con físicos, etc. Pero ¿a quién le pregunto yo por las preguntas que tenéis ahí? Bueno, pues podríamos decir que podemos ir a dos sitios. Podríamos ir a la Plaza de Mazarelos, que todos conocéis ahí, que es donde está la Facultad de Filosofía. Y en esa Facultad de Filosofía, pues podríamos preguntar a los diferentes profesores de filosofía qué contestaciones tienen para todo esto. O la segunda posibilidad, ahora ya no hay casi, ya hay muy pocos sacerdotes que estén estudiando para sacerdotes, novicios, pero otra posibilidad sería ir al seminario mayor, donde hay evidentemente ilustres teólogos, ilustres sabios, donde podrían contestarte a la misma pregunta. El problema es que los de arriba y los de abajo, sobre todo en los últimos años, en los últimos 50 años, vamos a decir así, pues porque la filosofía y la escolástica o la teología durante muchos años, es decir, el explicar el dar respuesta a esas preguntas se hacía desde el punto de vista de la existencia de Dios. Pensar que hay que introducirse en la mentalidad de la creencia en la existencia de Dios, porque si no, no se entiende. Hay un filósofo que todos conocéis, que es Nietzsche, que dice una famosa frase que es Dios ha muerto. No es que Nietzsche quisiera decir que se mate a Dios. Lo que quería decir él en Nietzsche era que en los últimos años, y ya no digamos ahora, la presencia real de Dios en la sociedad no es la misma que hace 4 siglos, donde realmente un ateo, es decir, la persona que decía que no creía en Dios, era considerado como un loco, porque era algo que decía, ¿cómo no va a existir Dios? ¿Entendido? Eso tenéis que meter en esa... Bueno, yo suelo decir que ¿qué diferencia a la religión de la filosofía? Pues las religiones lo bueno que tienen es que tienen todas las respuestas. Pero eso sí, no hagas ninguna pregunta. Tú cualquier cosa que preguntes, ¿y qué va a pasar cuando muera? Pues te ocurre esto, haces esto y vale. ¿Y qué ocurre si yo peco? Pues haces esto, ta. ¿Y qué ocurre si robo? Pues haces esto, ta, ta. O sea, está todo súper organizado. En todo caso, la religión lo que te viene a decir como parte positiva es que tú tienes que sentir el gozo interior de Dios, que no es solamente el problema impositivo de prohibiciones, que muchas veces la gente lo... Entonces, el resumen que hace es ama a Dios sobre todas las cosas, porque lo que más importante de la religión es el amor a Dios, porque el del prójimo se le supone, aunque después, bueno, pues se dice que hables al prójimo y a través del prójimo amas a Dios. Y podemos decir también que otra segunda parte de la religión, en este caso de la religión católica, es lo que decía la famosa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que la religión como religión organizada lo tenéis aquí. Aquí tenéis el magnífico Pórtico de la Gloria restaurado. Y ese cuadrito que tenéis ahí, ¿qué significa? Bueno, pues ese cuadrito que tienes ahí lo que te va a explicar es una palabreja, que me gusta que oigáis palabrejas de vez en cuando, que así os van quedando, y esta es el objetivo diascálico de el arte en el románico y en el gótico. Bueno, también después posteriormente, pero en el románico. ¿Qué significa diascálico? Bueno, pues lo que significa es que el arte se usaba
para explicarle a la gente que no tenía, ni sabía leer, ni sabía escribir, ni había libros impresos, ni había nada, para explicarle a la gente cómo era la gloria del cielo y cómo era la gloria la gloria del cielo y el terror del infierno. Lo que veis ahí concretamente es el infierno, es decir, el portillo de la gloria está dividido en 3 secciones. La central representa a Dios en su completa majestad, enseñando, como podéis ver ahí, las estigmas de la pasión en las manos y en los 4 ángeles alrededor que representan a los evangelistas, después otros ángeles que están llevando los elementos de la crucifixión, la cruz, en fin, y después están ahí están en la parte de arriba, en la parte de los laterales están los apóstoles, están los profetas, el profeta Daniel, el profeta David, etc. Y después tenéis en la columna central, es de la casa de David precisamente, de dónde procede, desde el punto de vista, bueno, está debajo justo del apóstol Santiago, de dónde procede Jesucristo, el linaje de Dios. Por tanto, estaba muy sintetizado, se copiaban de unas catedrales a otras, pues es como cuando la gente va a McDonald's. Yo veo que me hace mucha gracia que cuando vas a McDonald's, yo que viajo, sabéis, viajo mucho, y cuando me voy a Asia o vas a tomar por culo en cualquier sitio del mundo, siempre que vas a McDonald's está lleno de americanos. ¿Por qué? Porque el americano se encuentra más cómodo cada vez que va a un sitio, pues coño, en medio va a McDonald's, porque son así. Pues esto será igual, esto tú así, cuando cada vez que llegaras a cualquier iglesia, siempre encontrabas el mismo argumento, los mismos santos, y esto reforzaba un poco también el carácter de multinacional que en realidad era la Iglesia Católica. De hecho, el marketing de la Iglesia Católica, digamos, el símbolo, igual que el de McDonald's, pues es la M, el de la Iglesia Católica es la cruz. Es decir, no hay ningún logo como la cruz y no hay ninguna multinacional como la Iglesia Católica. Esto era la Iglesia, por tanto la Iglesia por eso tiene tanta, la religión, además de la religión, por la tendencia que tenemos natural a ser religiosos, también por eso la Iglesia tiene esta capacidad mundial de extensión y de tal. Precisamente por eso, porque ocupa o viene a rellenar o viene a una inquietud del ser humano. Y la inquietud del ser humano es la angustia vital. Yo os hablaré un poquito de esto, si no os agobiáis, pero es esa angustia de que el ser humano lo único que hace, como decía Heidegger, era que es un ser para la muerte. Es decir, nosotros lo que sabemos seguro es que, a diferencia de los animales que viven felices porque no saben que van a morir, nosotros tenemos la desgracia que sabemos que vamos a morir. Y entonces somos seres para la muerte. Eso crea, lógicamente, una angustia, que es la angustia de la muerte, aparte de la enfermedad y aparte de la angustia por el coronavirus. Entonces, claro, el tema es que las personas se quieren aliviar. ¿Cómo te alivias de tu vida de mierda y de la angustia que produce que te vas a morir? Pues con 2 cosas cojonudas. La primera, la vida de mierda, es porque te dicen que después de la muerte, que no vas a morir, porque realmente la muerte es un tránsito, vas a tener otra vida, y en esa otra vida, cuanto peor haya sido esta vida, mejor. Si has sido esclavo en esta vida, pues serás amo o lo otro que sea en la otra vida. Si en esta vida has sufrido mucho, pues en la propia vida tal. Esta es una de las grandes crisis que tiene la humanidad en la actualidad. Vosotros pensar, por ejemplo, una cosa que está ahora de moda, que es el tema de las famosas violencia de género. Bueno, pues ahora mismo, si hay violencia de género, como vivimos en la sociedad que vivimos, el tema se intenta resolver, aunque se tenga que resolver judicialmente. Sin embargo, a lo mejor hace años, pues cuando había violencia de género dentro de una familia, de un matrimonio, y tú ibas como mujer a decirle a un sacerdote, mire, es que mi marido me hace esto, no sé qué, pues el sacerdote te contestaba con, bueno, hija mía, pues aguanta, porque cuanto peor y más sufres en esta vida, y sobre todo si ofreces tu sufrimiento pues al Altísimo o a Jesucristo, bueno, pues el día de mañana estarás más cerca del paraíso o disfrutarás más fácilmente y pasarás menos tiempo en el purgatorio. Esos tenéis que entender, porque en vuestra generación ya no existen todas estas, parece que te estoy hablando en japonés, pero es para que entendáis todo, porque si no lo entendéis no podéis después actuar.
¿Qué tiene de curioso la filosofía? Desde Sócrates, aquí tenéis a Kant, he puesto esto me costó un montón hacerlo porque tuve que encontrar la caricatura de cada uno, recortarla, pegarla, bueno, no os imagináis lo que me llevó a hacer el PowerPoint. A Sartre, tenéis ahí a Heidegger, a Hegel, a Schopenhauer, todos muy deprimentes, bueno, la mayoría de ellos, muy deprimentes. Y entonces, ¿qué hace la filosofía? Pues la filosofía, en vez de darte respuestas, lo único que te da son preguntas. No conseguirás nunca que te dé una respuesta y en todo caso te va a decir que sientas, como decía Sartre, esa angustia interior. Y únicamente, eso sí, los filósofos siempre han estado muy relacionados con la ética, que se resumen en lo que decía Sócrates, más vale padecer la injusticia que cometerla. Y la filosofía hoy tiene más valor que nunca, en mi opinión, por esta frase de Dios a muerte, que fue la frase de Nietzsche, que como digo, era una confirmación y no era un deseo, que muchas veces se ha confundido como el pobre Nietzsche cuando le hablan de que por culpa de sus ideas sobre el superhombre y la superación del hombre, así habló Zaratustra, pues que eso era lo que producía que los nazis no sé qué, tonterías. Bueno, por tanto, lo bueno que tiene la filosofía, lo angustioso es que no te dan ninguna respuesta, todo lo que se hacen son preguntas, en todo caso sientes la angustia interior y más vale padecer la injusticia que cometerla y Dios se muerto. Pues menudo panorama. Por eso te digo yo esta broma de que parece que la filosofía es para masoquitas o argentinos vulgos. Bien, os podría contar un chiste, pero bueno, si después amplío esto y lo mejoro, os contaré muchos chistes sobre la filosofía. Pero ahora no os voy a contar un chiste porque sí que os quería decir, como veis aquí, un primer punto importante. ¿Por qué la difusión de la religión y no hay un equivalente en la difusión de la filosofía? Bien, aquí es complicado, pero mi humilde opinión es que para poder disfrutar de la filosofía, entender algo de filosofía, tienes que tener un cierto nivel cultural y no solamente un cierto nivel cultural, sino un cierto nivel de toma de conciencia filosófica y eso solo lo puedes hacer a través de la lectura. No lo puedes hacer espontáneamente. Hombre, en la época de Sócrates, no era así, porque realmente el ágora, que era, sabéis, el ágora era donde se hacían los paseos, esos paseos donde se iban acompañando de los filósofos a través de lo que eran las charlas. De hecho, la palabra etimológicamente sofista viene un poco de amigo de la sabiduría, viene también por esa vía. Pero bueno, básicamente lo que quiero deciros es que la filosofía no tiene extensión porque la gente al final dice, mira, yo vengo aquí a rezar 1 hora y ¿qué me da usted a cambio? Pues yo le doy a cambio, si usted se porta bien, la vida eterna, yo le voy a dar a cambio que encima de esa vida eterna, cuanto se porte usted mejor tal, le voy a dar consuelo para cuando se mueran sus familiares, entonces claro, es un poco lo contrario, es decir, la filosofía parece que lo que te hace es meterte una angustia interior. Bien, por tanto, bueno, pues tendríamos que estudiar, por ejemplo, la idea sobre el cuerpo, el espíritu o Dios, o sobre el agnosticismo, el ateísmo, etcétera, a través de San Pablo, de Santo Tomás, de David Hume, de Pascal. Acordaros Pascal, que era el que estudiasteis, el que estudiasteis en la presión de los fluidos, que estudiasteis en bachillerato, ¿no? Bueno, pues Pascal, además de eso, y de ser matemático y de físico, era un gran pensador. De hecho, sus libros son absolutamente espectaculares. Evidentemente, Pascal estaba muy influenciado en el siglo XVII por el tema de la religión, es decir, que como os vuelvo a decir, y David Hume igual, prácticamente no podías decir que eras ateo o que no creías porque eras como un bicho raro. Y de hecho, a mí Pascal me gusta porque es una persona, como todas las personas que realmente vale la pena conocer, son gente que está en constante duda, dudando constantemente de todo. Y lógicamente Pascal, pues era uno de ellos y tenía una frase muy bonita, el corazón tiene razones que la razón no comprende, intentando explicar la diferencia que existe entre mente y alma o corazón
y alma, o racionalidad y alma. Bueno, después tenemos otro tipo de pensadores, como puede ser Thomas Merton. Thomas Merton, hablaré un poco después de lo que yo pienso, esto no lo saqué de ningún libro, estas son cosas que se me han ocurrido a mí a lo largo de mi vida. Y entonces estos son gente que vive en la religión, más que filosofan sobre la religión, viven la religión. Y después al lado tenéis a el señor que es justo el contrario, que es Pedro Lain Entralgo, que es médico, gran historiador de la medicina. Yo tuve la suerte de que cuando me dieron un premio en Madrid hace muchos, muchos años, me lo dio él, antes de morir, claro, después, es uno de los alumnos de Ortega y Gasset, y este habla del humanismo cristiano. Y después, como el humanismo cristiano como algo bueno o un pozo bueno que dejó la religión en el Occidente. Y también hablo de esto un filósofo muy un poco cómico, porque es cómico, le gusta crear polémica, pero a mí me gusta mucho, yo lo conocí también, tuve la suerte de conocerlo en Oviedo, cuando estaba estudiando yo en Oviedo, que es Gustavo Bueno. Y este es un filósofo muy particular, que tiene algunos libros interesantes, y este defiende al revés. Defiende más la herencia cultural de la Iglesia, con sus cosas buenas y sus malos, y en cambio dice que la religión es todo pues humo. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la situación? Bueno, voy a intentar ser lo más objetivo que pueda. Es decir, no quiero adoctrinarnos en nada, vamos a ser objetivos. Lo primero es que puede haber una demostración o una negación, es decir, alguien que demuestre o alguien que niegue. Y otros que tienen lo que se conoce como experiencia de Dios. Esto os lo vuelvo a repetir, que no es nada académico, es para vosotros, como si estuviera hablando con vosotros. Entonces, la experiencia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que a lo largo de la historia la gente ha intentado demostrar por medios humanos o con nuestras ideas y nuestros sofismas la existencia de Dios, y otros han intentado negarlo. Y otros dicen, no, yo no estoy en la demostración, digamos, lógica si Dios existe. Yo en lo que estoy comprometido es porque siento a Dios. Y cada vez que, por ejemplo, hago una obra de caridad o hago una obra solidaria, etcétera, la experiencia de Dios. Yo tengo muchas amigas en WhatsApp, y tengo varias amigas en WhatsApp estos días que son del Opus Dei o que son cercanas al Opus Dei, que son muy religiosas, gente que me merece absoluto y total respeto, y me hablaban de eso. Me decían, pues no, es que la gente de la obra que está trabajando en IFEMA, que es un hospital que se ha montado, ya sabéis, en Madrid, bueno, la gente de la obra que está allí está viendo la presencia de Dios. Bueno, pues estos son experiencias evidentemente subjetivas que merecen el máximo respeto, ¿vale? Pero que podríamos decir que esas son las dos vías. Bien, no os asustéis, pero tengo que explicaros 4 o 5 cosas de esto. Bien, la demostración de Dios empieza con una cosa que se llamaba la escolástica. Escolástica eran aquellos medio filósofos teólogos que intentaban demostrar por los medios que contamos los seres humanos y nuestra mente, lo que las revelaciones religiosas del cristianismo. ¿Vale? Entonces, pues hay la teología, el más importante sin ninguna duda fue Santo Tomás de Aquino, que es el doctor por excelencia de la Iglesia, y escribió un libro que lo tenéis ahí, donde está él en la mano izquierda, que fue la famosa Summa Teológica o Summa Theologiae, que aceptó el empirismo de Aristóteles y tiene mucha conexión con la filosofía presocrática y incluso con la filosofía de Sócrates. Bueno, no os voy a hablar de sus teorías hielomórficas entre el cuerpo y el espíritu y todo eso, y después dentro de esos teólogos pues tenemos otros, un montón de ellos, y como curiosidad os voy a hablar de Juan Duns Scoto, que es el que os acordáis de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que la novela creo que no la leísteis, pero si habéis visto la película, bueno, pues el que hacía ¿cómo se llamaba? El que hacía de James Bond, ¿cómo se llama? El que hacía de James Bond, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, era el que hacía de Duns Scoto en esa película en esa novela, perdón, medio policíaca. Bueno. Entonces, bueno, pues lo que hizo Santo Tomás es que decía que había 5 vías para conocer a Dios. Pues, por ejemplo,
La primera, la del movimiento, que decía que exige que la presencia de Dios exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil, porque no es posible que algo se ponga en movimiento, digamos, sin que nadie le dé la primera empuje. La segunda es la vía de las causas eficientes, pues que es necesario que exista una causa y necesita una consecuencia. La tercera vía es la de la contingencia y del famoso ser necesario. Es decir, es necesario a alguien, si no, no sería posible que hubieran las cosas. La cuarta es la vía de los famosos grados de perfección. Puesto que todas las cosas existen según los grados, puedes uno, pues de más o menos, tú piensas, tienes capacidad. Eso lo dice Ernesto Cardenal, aunque bueno, no tiene mucho que ver con Santo Tomás, porque fue uno de los líderes de la teología de la liberación. En su isla de Solentina me escribió, yo lo conocí en el Congreso de Escritores Comunistas en La Habana, y pasé una noche con él, bueno, una noche cenando con él, y me acuerdo, pues hablando de esto y tal, y entonces él decía siempre que me hablaba como dentista y decía, es que usted imagínese cuál es la sonrisa más bonita que usted se puede imaginar. Eso es lo que quiere decir, Santo Tomás con la vía de los grados de perfección. Y después la quinta es la vía teleológica o la del orden y la finalidad. Existe un diseño o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido. Más o menos esta idea última, del ser inteligente, es lo que nos dice el gran Kant. Que supongo que Moni, Pedro, creo que también lo estudiaste, ¿no? No estudiaste para la selectividad a Kant. Bueno, Kant era un monstruo desde el punto de vista intelectual, y habló del argumento cosmológico, del argumento teleológico y del argumento ontológico. Lo más importante del argumento cosmológico está regido por lo que estaba comentando, conecta con Santo Tomás, con el concepto de causalidad. La conclusión del argumento teleológico, teleológico, es como el argumento famoso del diseño o argumento del diseño inteligente. Es un argumento para probar la existencia de Dios o más generalmente de una especie de creador inteligente basándose en la evidencia percibida por todos los seres humanos de un hipotético. Este es el famoso ejemplo del William Paley. ¿Quién es William Paley? Pues William Paley es un tío que se oponía, porque al principio se interpretó muy mal la teoría de la evolución de Darwin en Estados Unidos, se interpretó muy mal por los conocidos como creacionistas. Bueno, de hecho, sabéis que en la actualidad aún, bueno, ya con Bush y compañía, primero y después con el actual presidente de Estados Unidos, existe un soporte a la vía creacionista, es decir, que Dios creó sin la evolución y sin nada, sino creó hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, por creación, y creó las cosas sin la teoría. Entonces aquí podéis tener dos ejemplos. El ejemplo de William Paley, que siempre era el clásico, que decía, si usted va por el jardín o por el campo y se encuentra un reloj como este, ¿usted qué piensa? Hombre, pues que alguien lo puso allí primero, pero que alguien lo diseñó y que alguien lo fabricó. Esto podría ser verdad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros ahora vamos a ver el diseño de algo más complejo que un reloj, que lo tenéis ahí abajo, es el ojo, desde que los ojos más simples hasta el ojo humano, gracias al fenómeno de miles y miles y miles de años de evolución, tú puedes explicar cómo mediante una célula fotoeléctrica, mediante una membrana que responde a la luz, y esa membrana después conectada primero a un cerebro primitivo, básico, con muy pocas neuronas, pero poco a poco, a base de años y años y años de evolución, llegan al desarrollo de un ojo como el ojo humano, o incluso a ojos que tengan incluso una visión mucho más perfecta. Por tanto, siempre son argumentos. Bueno, a mí uno de mis, a pesar de que tenía un poquito de pinta de que le faltaba una pluma, pero bueno, que no tiene nada que ver, pero quiero decir que David Hume es uno de mis filósofos preferidos. David era escocés, era historiador, y es uno de los precursores del positivismo lógico. ¿Qué es eso? Pues cuando los seres humanos empezaron a dejar
de creer en cosas metafísicas y de experimentos, como veremos después, extraños, que fue muy característico de los años anteriores, y empezó a impulsar lo que acabaría conociéndose hoy, porque no lo hizo, pero acabaría conociéndose hoy, como el método científico. Fijaros, era un fuera de serie, a los 26 años ya escribió el famoso Tratado de la Naturaleza Humana, y acordaros que si con 26 años escribes el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, lo que vas a tener normalmente es un éxito arrollador. Pues tuvo un auténtico desastre de fracaso, lo culparon de ateo y las de Dios. Curiosamente, como cosas curiosas, ¿sabéis quién es Adam Smith? El famoso filósofo economista, el famoso economista hoy de los liberales. Pues estaba en su lecho de muerte. Cuenta Adam Smith que dijo que en su epitafio quería que pusieran dulce sueño de sí mismo, de un humor alegre y social, capaz de amistad, pero muy poco inclinado al odio, y harto moderado en todas mis pasiones. Ok. Bien. Entonces, ¿qué decía qué decía David Hume? Pues fue de los primeros de dejar claramente que con nuestra capacidad no tenemos capacidad para poder aprender la idea de la existencia o no existencia de Dios con los métodos que tenemos. Por tanto, esta es la primera problema, queda inconcluso, como veis. La segunda es la experiencia de Dios. Y aquí hay una experiencia de tipo individual, que la gente reconoce que ora, que tiene un sentimiento íntimo, que tiene un sentimiento especial, y la gente que ora o medita tiene una sensación de unión con el cosmos. Bueno, esto tiene una razón fisiológica. Otra cosa que bueno, que también tenga esa razón fisiológica esté explicada, pero la unión con el cosmos es porque determinadas conexiones que te dan la sensación propioceptiva. ¿Qué es eso? Coño, pues que tú no estás ahora notando una mano, pero si tu mano, perdón. Si te digo ahora, siente tu mano, la sientes. La mueves un poco, la sientes. Siente el pie derecho, pues te pones a pensar y lo sientes. Eso es la conexión propioceptiva. Pues parece ser que cuando la gente medita, las conexiones, creo que son las conexiones del cuerpo calloso y otras conexiones, se desconectan. Entonces la gente tiene la sensación de que, por ejemplo, al perder la propiocepción, tú no sabes dónde acaba. Si tú tienes la mano sobre una mesa, no sabes dónde acaba tu mano y empieza la mesa. Conclusión, que parece que estás fumado con LSD o que te has fumado un porro mezclado con absenta. Bueno, no vamos a tocar aquí la cuerda en el caso del ahorcado. Pero quiero decir que pones la mano encima de la mesa y esa mano se disuelve con la mesa. Y es una sensación como que estoy unido al cosmos. Por eso todos los que se toman porros y LSD tienen muchas veces esa situación. Y después es otra sensación que es una sensación buena. Nadie tiene experiencia de Dios para hacer cosas malas. Esto también es verdad. Entonces la sensación de experiencia de Dios está muy ligada a amar, agradecer y ayudar. Es decir, uno de las personas que yo he seguido bastante siempre es Tomás Merton. Este es un monje trapense que está a medio camino entre lo que se conocían antiguamente como los místicos, las personas que viven como en otro mundo de misticismos y abiertos a realidades, evidentemente, realidades que le crea su propio cerebro, y normalmente son realidades que crea porque su cerebro es especial en sentido positivo o negativo, o porque por ejercicio, como hacen por ejemplo los Vedas, o por ejercicio mental logran que determinadas partes del cerebro que favorezcan esos estados de más inmateriales o de sensación más inmaterial estén así. Por tanto, tenemos este tipo de sacerdotes, pero claro, ninguno de estos sacerdotes que yo conozca, vamos, hace cosas malas, es al revés, habla de amar, de agradecer, de ayudar, de autocontrol. Y esto también ayuda a que la religión permanezca. La gente no es muy sencilla pensando, la gente no se complica la vida con libros de metafísica. La gente lo que ve es si la iglesia abusa de niños, yo soy un gran defensor de la iglesia, pero si la iglesia abusa de niños, ¿qué ve la gente? Pues que esa iglesia es mala. Pero si la iglesia es misionera, si la gente ayuda a la gente, etcétera, pues la gente tampoco se va a complicar la vida. Y entonces si dicen, si esto lo hacen por Dios, pues es que Dios existe. Más o menos esto es verdad.
Entonces hay una serie de intelectuales, desde la Julián Marías, Unamuno, Zubiri, hasta Gustavo Bueno, que siempre se plantean esta cuestión y siempre es una cuestión que genera o que ha generado uno de los elementos claves para girar. Bueno, hay libros muy interesantes, a mí me gusta mucho, ya sabéis, leer. Yo, por ejemplo, me recomendaron este libro hace tiempo, El hecho extraordinario. Este es un filósofo, que lo tenéis ahí señalado con una cruz. El que está detrás es don José Ortega y Gasset, que ya sabe Pedro que está leyendo uno de sus libros más importantes, que es La rebelión de las masas. Bueno, pues don José Ortega y Gasset, que era un tipo muy curioso, iba mucho a jugar al Cursal en San Sebastián, yo le seguí mucho, incluso estuve preguntando la última vez que estuve en el cementerio de la Recoleta, en Argentina, hace poco, pues fui hasta ver dónde estaba la placa, donde él vivió varios años, el café donde va. Vale, le he seguido mucho los pasos, me pareció una persona muy interesante, junto con, pero bueno, con sus cosas también, como Marañón, ¿no? Son dos personas que me parecen muy interesantes. Bien, la cosa es que Manuel García Morente pues nos puede servir a vosotros si tenéis el interrogante, decir, oye, ¿qué es lo que pasa la gente que cree o que no cree? Pues escribió un libro que además se lee muy bien porque es muy pequeñito, que se llama El hecho extraordinario. Entonces es como él, que era ateo, descubre la creencia en Dios y de repente se le abre esa conciencia y darse cuenta del amor. Yo creo que es un libro que debéis de leer porque es muy interesante. Bueno, después, últimamente, pues abunda lo contrario. Quizás el que abrió eh, el, el camino fue Bertrand Russell. Bertrand Russell fue un filósofo, matemático y lógico inglés. Era conde de Raleigh, era hijo de un vizconde además. Fue premio Nobel en 1950 y coescribió un tratado brutal que se llama El Principia Mathematica. Yo no lo leí, pero se dedicó a la filosofía del lenguaje y se dedicó a una cosa que a mí me interesa mucho, que ya lo sabéis, que es la filosofía de las ciencias. Uno de los principales, después sigue la tradición con Popper, sigue la tradición después con Mario Bunge, etc. Fernando Savater, que es un filósofo español caracterizado sobre todo por la divulgación, no sé si le gustará mucho esto a él, yo le estoy muy agradecido, yo tomé un curso con él en la Universidad de Santander de una semana hace muchos años, me fui para allá un mes de julio a tomar un curso de filosofía con él, y bueno, y es una persona que creo que es quien escribe unos libros muy profundos y a la vez bastante sencillos, ¿vale? Y bueno, pues la vida eterna es un alegato en contra un poco de la Iglesia, de la religión y no tanto de la religiosidad. Y después tenemos al espejismo de Dios, que es un libro que ha producido un gran impacto, ¿vale? Que ha producido un gran impacto. Y vuelvo a repetir que son cuestiones ahora que están muy candentes y son difíciles. Siempre hay un tema que es qué ha hecho de malo, estoy siendo objetivo, ¿qué ha hecho de malo la religión? Bueno, ha hecho de malo las cruzadas y no sé qué pasó con abusar a los niños. Esto son chorradas. Es decir, claro que ha hecho eso, pero bueno, pero esto no es el núcleo, eso es para discutir en las peluquerías, en las señoras en las peluquerías. ¿Vale? ¿Entendido? Eso son discusiones de la abuela. ¿Vale? Vale. Es decir, vamos a ir en seriedad, que es desde el punto de vista quizás lo peor que ha hecho la religión es hacer creer que solamente puede existir ética con religión. Es decir, que tú tienes que ser religioso para ser ético. Y os voy a dar pues unos datos que me encontré el otro día muy interesantes. Esa señora que veis ahí que se murió era Esperanza Guisán, que escribió un libro que a mí me gustó mucho, del profesor de la Universidad de Santiago, que se llamaba Ética sin religión. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que la ética es indiscutible, porque nadie la discute, y puede existir perfectamente sin religión. Bien, curiosamente, ¿por qué la gente también sigue siendo tan religiosa? ¿Por qué en Estados Unidos o en Italia, ¿no? En Estados Unidos, el presidente, que es evidentemente un empresario que debía hacer las de Caín y que debía hacer las de Caín él con las mujeres, con los hombres, con todo el mundo, debía hundir a todo el mundo? ¿Cómo es que tienen todo el día a Dios en la boca?
Pues fijaros qué cosa más interesante. Este es un trabajo que estuve buscando, me lo encontré por fin, y es un resumen hecho por la Universidad de Pensilvania, sobre el Departamento de Psicología, y dice, los creyentes son más éticos que los ateos. ¿Cómo lo hicieron eso? Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de cosas de robar en el supermercado, hacer pequeñas trampillas en el seguro, ese tipo de cosas. ¿Los creyentes son más éticos que los ateos? En la mayoría de creyentes, Dios es significativo en su vida, es decir, su vida sería bastante o algo diferente si no creyeran en Dios. Tercero, los norteamericanos piensan mal y sospechan, pero mal, pero mal, y sospechan de los ateos. Pues las respuestas vais a alucinar, porque son estas. Es decir, los creyentes no son más éticos que los ateos. En la mayoría de creyentes, Dios no es significativo en su estilo de vida y los americanos piensan horrible, peor de los ateos que incluso de las confesiones opuestas. Es decir, y este es uno de las lacras, por eso yo no lo sabía, lo leí el otro día, no existe ningún congresista americano que se haya declarado ateo. Bien, entonces, bueno, esta es una famosa pregunta que le hicieron aquí tenéis a Bertrand Russell, ¿no? Y que le decía si le parecía más bien la ética, la religión, y decía, he recorrido bastantes países pertenecientes a diferentes culturas y en ninguno me preguntaron por mi religión, pero en ninguno de esos lugares me permiten robar, matar, mentir o cometer. Es decir, lo que quiero decir esto, que es sencillo, es muy sencillo, y es que las religiones tuvieron un papel primordial e indiscutible en las primeras sociedades para que en esas primeras sociedades hubiera ética y normas. Por ejemplo, si vais al Antiguo Testamento, a diferentes libros de los profetas, diferentes libros, el Éxodo, el Levítico, en todos esos libros siempre hay prohibiciones. ¿Por qué eran esas prohibiciones? Porque eran las leyes que se utilizaban. No robarás, no darás falso testimonio, no comerás carne de cerdo. ¿Por qué? Pues posiblemente porque en aquella época hay un tipo que se llama Malvin Harris, esto ya después hablaré un poco de él, es un antropólogo cultural, y este Malvin Harris pues tiene muchos libros, pero habla de por qué no se sacrifican las vacas sagradas en la India, por qué no se comía carne de cerdo en Israel, etcétera. Bueno, pues todo tenía una explicación lógica. Es decir, que muchas veces ya los grandes literatos decían la religión se ha de disolver en la ética porque la ética es la verdadera religión. Hombre, hay que decir también, es verdad, que yo no conozco ninguna religión, a menos que sea una secta extraña, en que predique lo contrario. Es hasta el Palmar de Troya, que vi el otro día un reportaje muy bueno, un documental muy bueno sobre la locura del Palmar de Troya, hasta lo que predicaban los del Palmar de Troya, hasta lo que predicaban, bueno, pues tenía un pase, porque lo único que hablaban es del amor de Dios, de amar los unos a los otros, etc. Bien, evidentemente hay gente que no está en esta línea. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos, Habermas, de Alemania, bueno, pues hablaba de qué pasa si no hay una religión o un discurso religioso. Dice que lo más inquietante es la irreversibilidad de los sufrimientos del pasado. ¿Qué hacemos con la gente, con la injusticia infligida contra personas inocentes que fueron maltratadas, degradadas y asesinadas sin que el poder humano pueda repararla? La esperanza perdida de la resurrección se siente a menudo como un gran vacío. Por tanto, esto es una de las filosofías que también os dejo ahí para que no os vayáis a inclinar la balanza tan fácilmente hacia el lado contrario a la no existencia de Dios o a la de la religión. ¿Qué así ha pasado con la religión? Pues nadie duda, y además os acordáis que fuimos a Moni, Pedro no fue, Javier e Ignacio, que fuimos a ver las catacumbas en Roma. Bueno, las catacumbas es cierto que no es porque estuvieran ocultos los judíos, sino que eran donde se enterraban, tenían sus ritos, o sea, la misa, perdón, y además tenían tenían las zonas de enterramiento. Pero no cabe duda que en la época de Nerón y otras épocas, bueno, pues la iglesia fue perseguida y machacada. El problema grande de la iglesia surgió con el famoso 313 después de Cristo, que fue el famoso
Edicto de Milán, es decir, donde se reconoció a la Iglesia, bueno, además fue bastante con Constantino y fue todo bastante, en fin, no vamos a hablar ahora de esto porque es un poco tétrico, la verdad, con asesinatos por el medio, en fin, un poco complicado. Pero bueno, lo que me interesa que sepáis es que en el 313, en el Edicto de Milán, lo que se hace es, se crea como la Iglesia Católica se eleva por presión social en aquel momento, un poco como pasa con la política, en aquel momento la presión social que hacían los cristianos, e incluso era un poco como cuando el otro día me estaban contando, yo no lo sabía, que en las elecciones americanas el gobierno estaba a favor de la República, cuando fue el año 36, del gobierno democrático de la República. Sin embargo, el presidente de Roosevelt, creo que era Roosevelt en aquel momento, esto tuvo que apoyar al bando de Franco. ¿Y por qué? Pues porque los católicos presionaron con su voto a través de Kennedy padre o abuelo, de Kennedy padre, para que cambiaran el voto. Pues esto es lo mismo, es decir, los católicos tenían en aquel momento, los cristianos, mucha fuerza, y entonces, una fuerza emergente, perdón, y entonces, pues ese lo... Y entonces, claro, ¿qué pasó después? Bueno, pues que la Iglesia se convirtió en un poder, y al convertirse en un poder, bueno, pues aparecieron individuos, no digo que esto sea la Iglesia, pero sobre todo la Iglesia desde el punto de vista místico, pero sí la Iglesia real de carne y hueso, pues tuvo gente como los Borgia, como los actos sacramentales, o más desgraciadamente, más recientemente con un escándalo espectacular, los legionarios de Cristo con este índice. Pero evidentemente la Iglesia es otra cosa, es decir, yo tampoco, ya sabéis que no soy muy practicante, pero evidentemente las cosas hay que reconocer lo que son. Y me gusta que yo conozco a mis amigos sacerdotes, que os enseñaba antes, ahí veo a Manolo Carrera, 30 años de misionero en África, Monseñor Romero, en fin, la gente españoles que asesinados por diferentes gobiernos en la Guerra Civil Española, hay que entender también lo que pasó, la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay otra parte de la Iglesia muy importante. Ahí tenéis a Ernesto Cardenal, que por cierto acaba de... Por tanto, yo siempre me he nutrido mucho de buenas lecturas, y nunca he mejor dicho, había aquí en Santiago una biblioteca, creo que existe lo que es el rótulo, que se llama la Biblioteca de Buenas Lecturas, en fin. Pero bueno, siempre te puedes nutrir. Por ejemplo, a mí los libros de Martín Descalzo, Razones para el Amor, Razón para la Esperanza, de Ernesto Cardenal, que os acabo de contar, sus memorias, Las Islas Extrañas, ya no digamos el banquete de Platón, los Nuevos Testamentos, todo esto es para que te puede ayudar muchísimo también para tu formación ética, tu formación moral. Pero evidentemente hay partes negativas. Antes veíamos pues lo de los abusos de los niños, veíamos el tema del poder económico de la Iglesia. Y aquí tenéis una famosa historia de Malvin Harris. Malvin Harris es un antropólogo que en la zona que veis ahí arriba de la Melanesia, de las islas que están al este de Australia, bueno, pues este Malvin Harris empezó a ver que había una serie de ritos que se llamaban los ritos del cargo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues eso eran porque en la Segunda Guerra Mundial muchas veces los aviones dejaban caer, pues desde chicles hasta diferentes productos, hasta pistas de aterrizaje, porque querían a lo mejor aterrizar en una isla, pero después no daban aterrizado, lo que fuera. Y entonces ellos, los que vivían como primitivos actuales en esas islas, ¿qué empezaron a ver? Pues que veían unos aviones, los aviones que llevaban el cargo, se llamaba así, y esos aviones soltaban cosas y esperaban que algún día, y hay un montón de anécdotas sobre esto, si algún día esos aviones volvieran porque los dioses venían en esos aviones. Bueno, este es un tema interesante, hay diferentes tipos de cargo, etcétera, no voy a hablaros de eso. Lo que me hace mucha gracia de todo es que cuando Malvin Harris con su equipo volvió años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se encontró? Se encontró que en cada tribu o en cada isla siempre había un pavo, un listillo, que a través de construir con unas leña una especie ahí tenéis, de avión, o en el hueco de un árbol, o en una choza, decía que él era el que estaba poseído para poder hablar con los dioses. Entonces esto es un poco la cosa de la Iglesia. Es decir, la Iglesia muchas veces ha aprovechado esta situación de, bueno, yo tengo la autoridad, no solamente la autoridad moral que me da Dios directamente sobre la tierra. Había una moneda, cuando yo era pequeño,
en la época de Franco, ¿no? Había una moneda, y la moneda de Franco, que usaba todo el mundo, ¿no? Ponía Franco caudillo por la gracia de Dios. Por ejemplo, los reyes son reyes por la gracia de Dios. Es decir, Felipe es ahora rey porque Dios quiso que Felipe fuera el que naciera de los anteriores reyes, sus padres, desde el punto de vista. Ya me entendéis con todo esto. Bueno, son cosas un poco espectaculares, pero son así. Y después, muchas veces también porque la gente necesita santos. Lo tenéis ahí abajo, como por ejemplo España o Galicia es politeísta, es decir, claro que es monoteísta, es decir, porque las religiones monoteístas, las religiones que llamamos del libro, son religiones que el monoteísmo es un paso más adelante del politeísmo. Pero aunque en Galicia, como somos un poco Galicia caníbal, pues seguimos siendo politeístas, porque la gente prefiere, a lo que le da mucha importancia es a la procesión de su santo, San Benitiño, que creo que es el 9 de junio, a San Benitiño, o como podéis ver ahí, la Virgen de las Cabezas, o la Virgen del Corpiño. O ya no digamos que la Iglesia no prohíba o medio admita, pues cosas como las que veis ahí, que por cierto tengo ganas locas de ir, cuando pase todo esto, que es ver la Semana Santa en Filipinas con individuos que se clavan de verdad en la cruz. Bien, uno de los elementos claves realmente de la cristiandad y es la vida después de la muerte. Porque claro, si realmente no existe vida después de la muerte, pues un poco apaga y vámonos. Entonces ya no hay la discusión si ética con religión, ética sin religión o religión y ética. Porque realmente si la promesa de vivir después de la muerte, ¿no? ¿Cuántos, imaginaos que el Papa hoy dijera, pues mirar, hemos hecho una reevaluación y lo importante del cristianismo es la espiritualidad, la vivencia hoy, la tal, pero bueno, pues no podemos decir como un dogma de fe que exista el más allá, sino que nos morimos y tal, pues sería un auténtico desastre. Y la prueba es que hay un montón de gente, neurociencias, neurólogos, etcétera, que hablan de la vida desde la muerte. Tenéis un montón de libros, las experiencias de la muerte, etcétera. Hombre, a mí me resultan un poco extrañas y yo creo que hoy con la capacidad que tiene la física para detectar rayos cósmicos que vienen hasta de la materia negra o de la materia oscura, que vienen de los últimos confines del Big Bang de la galaxia, coño, que no hubiera una máquina o un aparato que fuera capaz en un moribundo que fallece de ver algo. Esa es la parte un poco difícil. Ahora bien, ¿esto es complicado? Bueno, pues es complicado, que si hay más vida después de la muerte. Desde luego yo lo que creo es que el modelo tradicional, que es un modelo para el pueblo, evidentemente una señora del siglo XVII que vivía en los montes de Galicia, ¿qué le vas a explicar? Pues nada, le vas a explicar nada, como aquel que decía aquel cura famoso, ¿no? Que decía que a Virgen María era como un porco. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pues el cerdo era el animal mítico gallego, era el animal más valorado, se aprovechaba todo. Y decía el tipo, el animal del cura, decía que, no sé si es un mito o no, decía, como a Virgen María, que es como un porco, puedes aprovechar todo. Pues esto es igual. A ver, realmente había que explicarse qué es lo que hoy es interesante, cuáles las partes interesantes, si tú quieres ver qué opina la opinión un poco avanzada de la Iglesia. Bueno, hay muchas opiniones y tal, pero por ejemplo un libro que os recomiendo que podáis leer algún día es el de las conversaciones de Humberto Eco, que se declara agnóstico, no sé si agnóstico o ateo, con el cardenal, el que fue cardenal primado de, creo que era de Turín, con María Martín. Es una persona que tuvo mucho peso y tiene una manera de escribir muy, muy agradable. Os recomiendo también ese libro de Estamos todos en la misma barca, que también es un conversaciones con Luigi María Berset. Y bueno, pues tiene su versión. Una de las versiones, por ejemplo, que él utiliza mucho es el del software. Es decir, ¿qué es Dios? Porque la primera pregunta es ¿qué es Dios? Y hay una frase que dice él mucho, que es que nuestro gran problema es que hemos hecho, no es que Dios nos hiciera a su imagen y semejanza, como se dice en el Antiguo Testamento, en el Génesis, sino que somos nosotros los humanos los que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza a Dios. Y por tanto es un punto muy importante de reflexión, porque ¿el qué quiere decir? Pues quiere decir que a lo mejor ¿qué es Dios? Que lo primero que tenemos que saber es qué es Dios, porque a lo mejor Dios es ese software que tenemos interno,
comunicado entre todos nosotros que nos hace tener cualidades morales, etc. Bueno, esto después lo voy a explicar porque es interesante correlacionar esto, el concepto de conciencia profunda y conciencia superficial. Vamos a hablar después, eso os lo diré después, es un tema muy interesante, pero bueno, lo dejo abierto para decir esto. En fin, yo lo que sí creo es que el concepto tradicional religioso no se da, es decir, no hay idea del cielo, en fin. Y entonces que también es verdad, vamos a dejar una puerta abierta, porque si no la abuela se nos va a cabrear, también es verdad que hoy mismo la física y las matemáticas cuánticas, bueno, pues nos están demostrando constantemente a los científicos con las ideas de los agujeros negros, los agujeros de gusano, el multiverso, las branas, la vibración de las branas, bueno, todo esto que ya todos sabemos, bueno, pues está dando una imagen totalmente diferente, especialmente, bueno, pues que por ejemplo, pues la gente que se dedica ahora al tema de la teoría de cuerdas nos dice que para que la teoría de cuerdas, que es una teoría mática, yo no tengo ni idea, pero dicen mis amigos que es matemáticamente muy elegante, bueno, pues que para que la teoría de cuerdas sea verdad se necesitaría que hubiera 12 dimensiones y posiblemente nosotros podamos tener una copia. ¿Y dónde está esa copia? En fin, esto todo plantea también cuestiones no tan abiertas. Es decir, yo creo que está más abierto ahora el estar abiertos a que cosas extrañas que, por ejemplo, cuando había ya el predeterminismo físico de la física clásica. Bueno, lo que cuenta esto es, ya volvemos otra vez a la filosofía pura y dura, lo que cuenta es la existencia. Por eso yo soy dentro de las escuelas, digamos que me inclino más por los existencialistas. ¿Qué es eso? Pues los que se preocupan porque existimos, porque estás arrojado al mundo, nadie te pide venir. Apareces aquí y encima te mandan que te tienes que construir a ti mismo. Por eso estamos solos y perdidos en medio de la nada. Pensar que estamos, aunque no lo notamos, gracias a Dios, claro, no lo notamos, estamos girando a una velocidad espectacular alrededor de nosotros mismos, alrededor del Sol. El Sol está girando posiblemente alrededor en la galaxia de un gigante agujero negro, está en el centro, etc. El Dasein, ¿qué es? Es el ser, el yo mismo ser. Estamos arrojados al mundo y condenados a autoconstruirnos. Esto es jorobado, porque encima de que estamos obligados a que nos construimos, es que somos los responsables de nuestro futuro. Y esta es la primera cosa más importante que tenéis que entender. Si no estáis ya desmayados hasta ahora del rollazo esto es fundamental entenderlo. La autoconstrucción. Y la autoconstrucción la tienes que hacer todos los días. Puedes hacerlo todos los días. Yo soy mejor ahora en muchas cosas, en otras peor, pero en muchas cosas soy mejor que hace 10 años, evidentemente. Pero la época en que os va a tocar vivir ahora, es decir, los próximos años, son una época clave de la autoconstrucción personal. Por tanto, podemos decir, y esta es una parte ya más personal mía, más personal, que si yo acabo de contestaros que según me parece no existe un concepto tradicional religioso, entonces esto querrá decir claramente que cuando morimos todo se acaba, ¿no? Porque si digo que es lo que pensaría la abuela, si estamos ahora la abuela, que supongo que acabará escuchando esto, esperemos que no se nos desmaye, es decir, abuela, cuando morimos todo se acaba. Pues la abuela le preguntas ahora, y es normal, por eso también demuestra cómo la religión ha penetrado en la gente. Hay una escena del Padrino que le iba a poner aquí, pero dije, va, no la pongo. La tercera parte, que después el Padrino, que después de haber matado al hijo el protagonista, Al Pacino, después de haber matado a todo el mundo, hasta su hermano, etcétera, se va a confesar. Llega a un pequeño pueblo de Sicilia, donde hay un cardenal, un obispo, y ese obispo va a ser posiblemente, no, cardenal tiene que ser, porque, bueno, va a ser el cardenal que va a ser posiblemente papable. Entonces, él se acerca y le dice que se va a confesar. Y antes de eso le dice, hay una pequeña fuente, coge una piedra, le da un golpe a la piedra se parte y la piedra estaba dentro del estanque. Y dice, ve, la Europa es así, o somos así, nuestra cultura. Por fuera estamos bañados de religión y dentro está seca. Bueno, pues lo siento, pero eso no es así.
Es decir, en el momento que tú pinches a cualquier persona que no sea de generaciones muy recientes, tipo a la abuela, pues no, te das cuenta que estás calado hasta los huesos de las ideas durante muchos años de la religión. Y no es malo ni bueno, simplemente lo estoy constatando, porque la Iglesia en ese caso iba un poco de víctima y no es así. Es decir, ¿qué significa? Significa que si tú a la abuela ahora le dices, abuela, ojalá vivas 155 años, pero si no fueras a vivir 155 años, ¿qué te imaginas que te pasa? Pues yo quiero ir al cielo, encontrarme con el abuelo, ¿entendido? Encontrarme con el abuelo, encontrar... Y es que eso es normal, eso es la manera en que tal. Y ese es la gran gancho que tiene la Iglesia. Bueno, vamos a olvidarnos entonces ahora de si creemos o no creemos, ¿vale? Es decir, porque eso después veréis que hay la experiencia religiosa, que es otra cosa diferente. Entonces, la pregunta del millón es, cuando morimos, ¿todo se acaba? Y entonces diría la abuela, pues si me dices que no hay cielo e infierno, claro que todo se acaba. Y si me dices que en el momento siguiente de morirme, ya no hay nada horrible. Digo, hombre, también es verdad que cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando eras pequeño, no te acuerdas de eso y no pasa nada, ¿eh? Y es más, cuando la muerte está, como decía el filósofo, tú no estás, por tanto tampoco es un problema para ti. Como dijo mi tío Pepe, o sea, el padre de Pepín, mi tío, el hermano, el casado con la tía, cuando yo fui a verlo, y él sabía que tenía el cáncer de próstata y que estaba avanzado, me dijo, a mí no me importa, no me da miedo la muerte, me da miedo el tránsito de la muerte. Por tanto, este es un punto importante. Por tanto, cuando morimos todo se acaba. Vamos a imaginar y hagamos la hipótesis de que yo os digo que no creo en la vida eterna. Pues entonces, si no creo en la vida eterna, hay dos posibilidades. Una, además de la muerte de Dios, que ya hemos comentado, la segunda posibilidad es decir que todo está permitido. Bueno, pues sabéis que las dos cosas no son, ninguna de las dos cosas son verdad. ¿Entendido? Ninguna de las dos cosas son verdad. Por tanto, cuando morimos todo acaba. Bueno, pues si os creéis que ahora le voy a dar al botoncito y que va a salir sí, pues también sale no. Ah, ¿y cómo sale no? Bueno, ahora os pregunto si es lo mismo que por el mundo hubiera pasado la Madre Teresa de Calcuta, o Jesucristo como imagen histórica y bíblica, si es lo mismo para la evolución del mundo y lo que ocurrió después, para la felicidad o infelicidad de la gente, y al revés, si es lo mismo o no es lo mismo que no hubiera Hitler, que no hubiera un Stalin o que no hubiera directamente un Pol Pot. Y pongo estos tres personajes porque otros personajes, bueno, faltaba aquí Leopoldo II de Bélgica, pero si hubiera otros personajes, bueno, podrían ser más por las circunstancias. Incluso de estos tres personajes, Hitler es bueno, pero es que son tres personajes particularmente que por su personal locura y personalidad hicieron tanto mal. Por tanto, hay una frase que yo no sé de quién es, pero me encanta. Nuestra vida es nuestra mientras estamos vivos, pero después pasa a ser nuestra vida de los demás. Y esta es una frase muy interesante. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que esta frase siempre la tengo en la cabeza. Y un día estaba preparando una charla sobre los conceptos de salud bucodental. Evidentemente, como tenía que hablar del salud bucodental, ortodoncia lo mío, ortodoncia, para la más importante de los beneficios que da, aunque no os lo creáis, no es que comas mejor, que dejes de comer, o que no te duele la articulación, o que mastiques, o que está. La más importante finalidad de la ortodoncia es la mejora de la calidad de vida. La mejora de la calidad de vida. Es decir, que vamos a tener necesidades fisiológicas o básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima. Este se llama, ya no sé si lo estudiasteis, creo que no, la pirámide de Maslow. ¿Qué es este tipo? Pues el tipo dijo, vamos a ver, si un tío quiere ser feliz, ¿qué tiene que tener? Pues coño, tiene que tener primero A, porque si ahora mismo estamos con el coronavirus y te mueres por el coronavirus, no hay B, ni C, ni D, ni E. Pero ya cuando tienes seguridad, cuando tus necesidades fisiológicas están, ¿qué es lo que quieres? Pues quieres tener necesidades sociales. Es decir, que la gente te quiera, que la gente te acepte en grupos, que salgáis en grupo con tus amigos.
Y ya cuando quieres eso, ¿qué es lo que quieres? Pues que encima haya gente especial que me quiera, aparte de mis padres, o mis hermanos, pues un novio o una novia. Y ya después de eso, ¿qué es lo que quieres más? Bueno, pues lo máximo que quiero es la necesidad de autorrealización. ¿Qué es eso? Bueno, pues que a mí me encantaría ser la mejor, Moni, la mejor enfermera del mundo. Me encantaría ser la mejor enfermera del mundo. Y entonces yo lo que hago es estudio para eso. Pero tengo la suerte encima de que no solamente me encanta mi trabajo todos los días, sino que encima soy profesora de la universidad de la universidad, porque ahora soy profesora de enfermería, hago mi tesis doctoral y encima soy no sé cuánto. Eso es autorrealización. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, el nivel de felicidad, teóricamente por lo menos, pues me encontré leyendo esto, que lo conozco desde hace 5.000 años, más antiguo que Franco cuando era Cao I, pues de repente me encuentro con este tema, autotrascendencia. Un tema que me empezó a interesar y que yo asocié a la frase que acabáis de ver. Es decir, la frase que acabamos de ver, que dice, bueno, ¿y qué es autotrascendencia? Bueno, pues la autotrascendencia es un poco, es la capacidad, esto me lo acabo de inventar yo, esto es la capacidad que tú tienes de prolongarte en el infinito. Por eso la enseñanza tiene este gran valor. La enseñanza tiene este gran valor. La enseñanza tiene el gran valor de las fichas de dominó. Tú eres una ficha de dominó que influye sobre la siguiente ficha de dominó, que son tus alumnos, y muchas veces estos alumnos, y yo tengo la gran suerte de tener muchos alumnos ya profesores por todo el mundo, entonces tú comunicas a un montón de gente indirectamente y eso se va permaneciendo a lo largo del espacio. Es decir, decía Víctor Frank, que ya os lo hablaré después de es el fundador de la logopeda, pero es muy conocido porque era un psiquiatra judío que tuvo la desgracia de estar en Auschwitz, que ya sabéis que tú estuviste, Moni, en Auschwitz, que era en un campo de concentración donde se daba el principal campo donde se ejerció la solución final muy en Polonia. Esto en Polonia, que estuviste allí, yo estuve varias veces, y bueno, y entonces, ¿qué decía? Decía que él, cuando estaba en el campo de concentración, su gran problema que veía es que había judíos cabrones, que eran los más cabrones del campo, e incluso había alemanes buenos. Quiere decir que hay una libertad personal, individual, esa libertad espiritual que no te la pueden arrebatar. Y lo que hace que tenga la vida sentido y propósito. Y eso puede prolongarse. Yo no creo en nada cosas de espíritus y cosas extrañas, o sea, ni más allá, no. Simplemente es que nuestro espíritu supera los límites del yo en el futuro, pero a través de influir en otros espíritus y contagiando de manera positiva y negativa. Es decir, ¿de qué se trata? Bueno, hay unido a la autotrascendencia hay lo que se llaman experiencias cumbres. Esto ya es un poco más esotérico, de gente que se está unida a la en fin, esta es la parte que no me interesa tanto de este asunto. Sí que me importa esto. Mejorar algo al mundo y devolver algo al mundo. Si hablamos de que el primer mandamiento de la ley de Dios, después de los de la ley de Dios, que os doy yo, es ser agradecido, vosotros debéis de devolver algo al mundo y cuando vosotros os marchéis del mundo, debéis de haber mejorado algo el mundo. Cada uno con un sentido a su vida. Evidentemente no hay que ser muy listo para darse cuenta que el sentido de mi vida no es mejorar a las pobres de vuestras madres su sentido de la vida, sino que mi sentido de la vida es, lógicamente, mejorar la formación en ortodoncia, la pasión por la ortodoncia e incluso también estas partes, es decir, enseñar a pensar a todos los que son, han sido y serán mis alumnos. Por tanto, influir en los demás. ¿Cuánto? ¿En cuántos vas a influir? ¿Hasta cuándo vas a influir? La autotrascendencia, igual que la cultura, es nuestra auténtica prótesis de inmortalidad. Ahora bien, uno está dispuesto a asumir que si las cosas las deja bien
¿Eso va a influir después? Pues yo creo que es una de las cosas que tenemos que mentalmente prepararnos, porque cuando la muerte esté, nosotros ya no estaremos. Es decir, y esto es un tema bastante profundo, pero creo que es un tema interesante. Bien. Por tanto, cuando nosotros hablamos de trascender, ¿cómo vamos a trascender? Bueno, hay un libro muy conocido de un gran, el que os hablaba antes de que había escrito el libro sobre el espejismo de Dios, que es un filósofo de la ciencia, divulgador científico, etcétera, y habla de dos temas interesantes. El primero ya lo conocéis todos, que son los genes. Vosotros lleváis mis genes, y dentro de las genes que habéis heredado genotipo y habéis heredado fenotipo. Es verdad que cada vez hoy se le da más importancia a la epigenética, es decir, a que vosotros habéis heredado de mamá y míos unos genes, pero esos genes también ya han sido por nuestro tipo de comportamiento, etcétera, modificados esto muy poquito. Y que vosotros a su vez podéis expresar ese fenotipo. Esto es, para que lo entendáis, hay un ejemplo pues clarísimo, que es que las abejas melíferas, las abejas melíferas, las que hacen miel, vale, pues tienen según cómo se alimenten, su genotipo se expresa de manera diferente si toman jalea real a si toman otro tipo de medicamento, y esta diferencia entre tomar una cosa o tomar otra va a convertirlas en reinas o va a convertirlas, creo que, en obreras. Bien, pero en este libro, este Richard Dawkins tiene una cosa que me interesa bastante, que es el concepto de memes. Suena un poco en castellano de coña, de memes parecen memos, pero no son memes. ¿Y qué es esto? Estos son unidades culturales. Es decir, son unidades culturales que están en la mente colectiva, tienen una cierta capacidad de reproducirse, saltan de mente en mente, son transgeneracionales, evidentemente están ligados a las costumbres, los hábitos, la música, las composiciones, las historias que nos contamos, en lo que creemos, nuestros marcos de referencia, las modas. Bien, entonces todo esto que veis aquí es interesante para entender nuestra capacidad de trascender. Esto de los memes no es una cosa científica, es una cosa cultural, discutible, pero es un tema interesante. A mí me gusta esta capacidad, en qué tenemos capacidad de trascender. Y por tanto, la unión de estos memes con la capacidad epigenética, yo creo que es un campo interesante desde el punto de vista filosófico más que científico para especular. ¿Qué quiero decir? Pues que nosotros vamos a influir evidentemente en nuestra generación, vamos a influir en la siguiente generación y según el tipo de actividad que tengamos podemos influir en las siguientes. Evidentemente, escribes un solo libro, hay autores de un solo libro en el siglo XIV, o escribir los principios la principio matemática que te estaba contando, o los libros de Einstein, o la teoría de la relatividad, o la teoría o cualquier libro sobre pensamiento, pensemos en Nietzsche o pensemos en Freud, evidentemente eso tiene una ilimitada capacidad de influencia. O hacer determinadas cosas, pues a lograr la independencia de un país, lo que sea. Bueno, entonces nosotros somos como bolas de billar, juegas al billar, le das a una bola, la bola le da a otro, que puede ser tu alumno, ese alumno le puede dar a otro, que a su vez es su alumno, y todo eso va haciendo que vayamos influenciándonos para conseguir las siguientes generaciones. En este momento, la memoria la tienes que guardar, no hay un sustrato para guardar nuestra memoria neural ni nuestras experiencias, pero como hoy que está hablando con Mónica para recuperar fotos que tenía antiguas y vídeos, etcétera, pero dentro de unos cuantos, 200, 300 años, que no es nada dentro de la vida de la humanidad, sí que tendremos muchas veces muchos más técnicas para guardar. Y por eso esa época va a ser una época de mayores problemas filosóficos que de problemas tecnológicos. Y de eso también voy a hablar después un poco. Es decir, ¿qué significa esto? Pues yo pienso lo que mi padre ha influido en mí.
¿Cuánto ha influido mi padre en mí? Todo. Es decir, no un poco, no, todo. Es decir, todo. Es rarísimo que un solo día yo no piense en mi padre. Excepcional. ¿Cuántas siempre que hago algo, siempre que consigo cualquier resultado bueno, positivo, siempre me acuerdo si mi padre me estuviera viendo? Es decir, ¿qué ha hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho es, mi padre ya no tiene su vida y la vida de su padre es mía. Pero no solamente es mía la vida de mi padre, es que ahora mi padre tiene una vida dentro de mí, dentro de mi madre, dentro de mis hermanos, dentro de un montón de alumnos que tuvo, de gente que es así y esto es lo que hay. Es decir, las famosas caminante no hay camino si no se hace camino al andar, o el camino son estelas en la mar o huellas en la arena, esto es una realidad bastante relativa. Evidentemente, hay anécdotas que no me quiero enrollar ahora, pero interesantes sobre filosofía. No me acuerdo si era justo con Heidegger y Hannah Arendt o alguien que hablaba, no era algún filósofo, hablaban, y el filósofo estaba ahí debatiéndose la cabeza sobre el más allá, el más acá, hasta que le dijo la filósofa, si tuvieras hijos. Es decir, que muchas veces el problema, estamos aquí con debates medio pseudofilosóficos, cuando realmente la letra pequeña la sabemos hacer bien. Entonces es muy importante porque la influencia que vamos a tener en los demás es realmente nuestra auténtica prótesis de inmortalidad. ¿Qué quiero decir? Pues lo que acabáis de ver de los tacos, es decir, que cuando vamos a jugar al billar americano y con la bala blanca le damos a una bola sola, a una, pero es la número 1 que veis ahí, pues todas las bolas empiezan a golpear unas a otras, pero la energía inicial solo la hemos dado nosotros simplemente con un taco. Por tanto, lo que me queda contaros, que solo llevo, no os asustéis, un 1% de toda la presentación, esto creí que me va a llevar unos 15 minutos, ya veis que vamos en casi 2 horas, pues bueno. Bien, lo que me queda también deciros es el tema del cerebro. Entonces aquí vamos a superponer la filosofía y con la parte de la neurociencia y con otras partes de marketing que, como ya sabéis, pues a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Y esto que tengo en la analogía es una analogía muy clásica, la que veis ahí, es la analogía de la esponja. Es decir, el cerebro es una esponja. El cerebro es una esponja y todo lo absorbe. Incluso ahora esta analogía aún es más verdad porque uno de los mitos que deshizo la neurociencia, gracias a Dios, y que yo lo experimento en mí, que estoy aprendiendo a tocar el piano y otras cosas, bueno, pues es que realmente no existe esa idea de que el niño tiene un cerebro que es una esponja, quizás a lo mejor para los idiomas, etcétera, y que el adulto, que aquello es un desastre. Esto es mentira. Es decir, el cerebro es una esponja durante toda la vida. Por tanto, habíamos dicho, ¿os acordáis? Os habíamos dicho de que lo de la filosofía era un desastre, que todo eran preguntas, que no consigues ninguna respuesta, que todo era deprimente. Pero ya podéis empezar a ver que por donde os estoy empezando a llevar yo sin intención, por donde os voy a llevar yo sin intención, es por un camino que a mí me parece muy interesante. Y me parece muy interesante para vosotros y me parece muy interesante porque es un camino de esperanza o más o menos de esperanza. Evidentemente, lo primero que tenéis que valorar para ser felices es y agradecer la capacidad mental que tenemos. Por lo menos nosotros, o sea, vuestras madres, vosotros y yo. Del resto de la gente no lo sé, pero por lo menos nosotros sí. Y acordaros de estas frases precisamente el de la ley el famoso Pascal, que dice, el hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante, una caña que piensa. No hace falta que el universo entero se arme para destruirlo. Un gas, una gota de agua, es suficiente para matarlo. Pero aunque el universo le aplaste, el hombre sería superior, pues sabe que muere y conoce su debilidad. El universo, en cambio, no sabe nada. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Vosotros pensar que el tipo más anormal, deforme y retrasado mental de la Tierra tiene más capacidad de intelecto que cualquier cosa que esté fuera, bueno, en principio, que esté fuera
de la Tierra, de lo que llama Pascal aquí el universo. Es decir, que nosotros siempre, que es cada uno de nosotros, es alguien que tiene la capacidad de pensar sobre el universo. Esas son palabras más o menos muy interesantes. Bien, por eso os voy a hablar, vamos a ir hablando poco a poco, vamos a hablar de muchas cosas, incluso vamos a hablar al final de Heidegger. Esto si os lo pongo al principio, pues ya no me queréis ver nada más, y de un poco de los grandes filósofos actuales, bueno, sobre todo a partir de los existencialistas, y yo tengo una especial pasión ahora, este horror del confinamiento me ha ayudado a varias cosas. Una de las que me ha ayudado y que estoy muy agradecido a Leite, que es amigo, sus hijos paciente, su exmujer, bueno, es una gran literata que vive en Alemania, él es un especialista mundial en Heidegger y como me regala siempre libros sobre Heidegger o sobre Holder o sobre los filósofos, perdón, sobre los filósofos y escritores románticos alemanes en los que ellos son especialistas. Y lo último que me regalaron fue un deliciosísimo libro sobre los cuentos de Andersen y un comentario sobre ellos, pues dije yo, pues me voy a leer a Heidegger. Pero la verdad es que después tuve una experiencia con Heidegger muy pasional, que contaré